Pero que no quiere, no quiere. ¿Qué pasó? Espero que no hayan bajones para que no se Bien, vaya el internet. Qué estamos pena. hoy en Foro Chat Iberoamérica. Gracias a todos los que nos acompañan siempre semana a semana. Estamos en nuestro episodio número 26 de este año 2023, cerrando ya el mes de julio. Ya estamos el séptimo mes del año con un arquitecto amigo, compañero de todas estas líderes de la profesión de la arquitectura en la ciudad de Maracaibo, Ernesto Nones, que nos acompaña el día de hoy, ya un invitado de esta casa en otras oportunidades y que precisamente vamos a hablar de algo nuevo, ¿no? Quiero que, Ernesto, estamos cerrando el mes del arquitecto en Venezuela y vamos a comenzar, si quieres, por ahí, ¿no? Cómo ha sido una pequeña reflexión inicial solamente de la profesión. Sé que vamos a cerrar con este tema, pero todo lo que ha sido, todos estos motivos que han habido durante el mes del arquitecto en nuestro país. Saludos, Francisco. Muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a los que nos escuchan y se conectan. Eh, Siempre cuando llega este día de este mes de julio, siempre se presentan estas reuniones con los colegas. Algunas empresas hacen algunos eventos para que nos reunamos. Siempre es importante las reuniones, el compartir con los colegas, con los colaboradores que trabajan con nosotros. ¿Verdad? Bueno, y el Día del Arquitecto, yo no sé si es porque somos arquitectos, pero yo siento que se conoce más el Día del Arquitecto, se celebra más que muchas otras eh, pro- profesiones, y recibimos todos siempre Ujú. muchas felicitaciones por lo que hacemos, ¿no? Es porque es que es una profesión que tiene impacto social en la comunidad también. Entonces, además de que somos vistos como unos artistas, que es una de las facetas de los arquitectos, también como un protagonista social. Entonces, que, que siempre nos lo reconocen cuando llega este mes de julio. Creo que es importante, ¿no? Eso que has dicho, ¿no? O sea, ese rol que cumplimos los arquitectos, ¿no? O sea, un rol, por supuesto, social, como estás diciendo, un rol creativo, ¿no? Y por ahí nos movemos, ¿no? Nos movemos en esos dos ámbitos, ¿no? Algunos un poco más para acá, otros más para allá, pero yo creo Sí, que lo importante, y de esa manera lo expresamos, ¿no? Lo expresamos en nuestra arquitectura, ¿no? Hoy sí. vamos a hablar de un tema de la práctica de la arquitectura, ¿no? Una visión interna, lo has llamado tú, ¿no? Has hecho esa reflexión en función de, bueno, me imagino de esta vasta experiencia, ¿no? Yo tengo 33 años, tú debes tener también como 34, 35 años de 25, graduado, 35 creo, sí, 35 35 ya. ya. Sí, de graduado, o sea que tenemos un camino recorrido en esta experiencia, por un lado la docencia, por otro lado la práctica profesional, asesorías, etcétera, ¿no? Nos hemos movido mucho en ese ámbito. Pero ¿qué te llama a ti a Sí. reflexionar en este momento sobre la práctica de la arquitectura? Bueno, sí, yo creo que todo lo que nos ha pasado en los últimos años, estos periodos de pandemia y pospandemia, han sido periodos de reflexión, han sido tiempos de menos carga, en algún momento de trabajo, inclusive. Entonces, también permite como ver esa reflexión, ese análisis y también, como tú decías, ya son tantos años de recorrido y tantos años de rayas, y como dice uno, de echar rayas y de líneas, inclusive yo di clases 10 años en la universidad también. Eh, Después de tantos años, también viene como ese deseo de transmitir, ese deseo de dejar escrito, de dejar eh, eh, para que lo puedan leer, lo puedan, si sirve guía, por si sirve de inspiración, por si sirve de consulta para los más jóvenes. Y un poco es eso, yo creo que es eso, es esa mezcla que tiene que ver con los años, con el tiempo y con el deseo de transmitir,
que es Sí, como un natural, es legado, ¿no? natural Ya, como ya, ya, ya como que tenemos algo que dejar, ¿no? Un legado, podemos dejar una trascendencia, ¿no? Tenemos una sí, historia. Ernesto forma correcto. parte de una familia de profesionales de la arquitectura, una firma de arquitectura llamada Nones más Nones, aquellos bueno, que nos ven en ForoChat de Iberoamérica, y que precisamente es una firma de arquitectura que ha dejado una impronta en la ciudad y ha traspasado fronteras, obviamente, pero en la ciudad de Maracaibo ha dejado una impronta, una marca de Nones más Nones. Y me gustaría hablar de eso unos minutos previos. ¿Cómo ha sido esa marca que ha dejado esa impronta que creo que marca la ciudad en algunos hitos importantes? Que creo que tienes algunas imágenes que de pronto podrías compartir con nosotros y sumemos a esto. Sí, nosotros somos una familia de varios hermanos, de los cuales tres somos arquitectos. Carlos, el mayor, después estoy yo y Eduardo, que es el Mm. menor. Y además en la familia hay esposas, cuñadas, sobrinos que se han graduado de arquitecto y trabajan como arquitectos. Y entonces, sí, por eso tú hablabas de la marca en la ciudad, porque hemos tenido la suerte, la posibilidad de realizar varios proyectos durante estos 30 años, 35 años, y todos esos personajes sumados de la familia. Entonces, hay un nombre, hay un apellido que nos identifican con la arquitectura, sin duda, sí. Eh, voy a ver, simplemente hay que habilitar la función de compartir. Ajá, vamos, listo. Sí, tratando de abrirlo en presentación para que Sí. podamos verlo Ujú. correcto. Por eso te preguntaba, ¿no? ¿Por Sí, qué hablar de esa práctica, ¿no? De la arquitectura, ¿no? Y cómo esos elementos que definen esa práctica de arquitectura durante tantos años, ¿no? Así que bueno, adelante. sí, sí, bueno, eh, como te decía, hemos tenido la posibilidad de hacer inclusive un recorrido de tantos años que nos ha permitido cambiar durante los años, cambiar el estilo, hacer investigación propia de la arquitectura, hacer reflexiones de lo que veníamos haciendo, tratar de mantenernos no solo vigentes, sino también adoptar eh, las nuevas tecnologías, los nuevos requerimientos de sostenibilidad, de arquitectura para el clima en el que nos movemos. Son muchos elementos que los arquitectos hoy día estamos trabajando con. O sea, no es solo un trabajo estético, no es solo un trabajo, tú sabes, formal o funcional, sino que tenemos que estar conscientes de que la cultura que producimos se produce para una sociedad determinada, en un momento determinado, con unos deseos y metas determinadas también. Entonces, en nuestro oficio tenemos que ir al día con esos nuevos elementos que aparecen en la sociedad. Sí, estos son varios de los ejemplos de proyectos que hemos hecho en todos estos años, no solo edificios, sino también interiorismo, restaurantes, casas públicas. Sí, no, no te escucho. No te escucho, Francisco. Sí, que tú has venido trabajando este tema de la práctica de la arquitectura, ¿no? Te comentaba, y en tu ensayo Sí, has perfilado algunos elementos que la definen, ¿no? Nos gustaría que sí, conversáramos al respecto y en función de eso ir hilando nuestra conversación del día de hoy. sí, yo en esa reflexión
traté de estructurar un poco cuáles son los elementos, cuáles han sido los elementos sobre los que se ha fundado el ejercicio profesional. Cosa que podemos hacer ahora en perspectiva, no lo puedes hacer cuando eres muy joven, no lo puedes hacer cuando no tienes muchos proyectos, pero después ya tienes un recorrido, entonces dice, bueno, ¿qué he hecho y por qué lo he hecho y pensando en qué? Y pensando Ujú, en qué. Entonces, uno encuentra elementos que son comunes de todos los proyectos que puedes identificar. Ese fue el ejercicio del ensayo, fue ponerle nombre a eso. Entonces, definí como varios títulos, por decirlo así, varias variables que se convirtieron en determinantes de nuestro trabajo. El primero es que identifico la arquitectura para la felicidad, porque es un concepto desarrollado por varios eh, arquitectos, escritores. La arquitectura para la felicidad habla justamente de que nuestro trabajo tiene la responsabilidad, y tenemos que saber que es así, que los arquitectos tenemos la gran responsabilidad de producir espacios, casas, oficinas, centros comerciales, eh, restaurantes, donde la gente esté no solo a gusto, sino que sucedan momentos felices de su vida. Y esto me refiero de que tu cliente se levanta de la cama y camina al pantry de su casa cuando va caminando mira por la ventana y ve un árbol que él sembró. Porque la felicidad está definida eh, como un estado interno de tranquilidad, de paz, de alegría, de satisfacción. Entonces, la arquitectura tiene la posibilidad de producir esas sensaciones, esos sentimientos en los usuarios. Esa es nuestra gran responsabilidad. Un poco ese define ese. Luego, A pesar disculpa, quería comentarte algo, ¿no? A pesar de que el término felicidad de pronto suena como abstracto, ¿no? Ya tú has dado algunos elementos, porque bueno, quisiera que nuestra audiencia, que muchas se mueven en noveles, arquitectos profesionales, que les gustaría conocer un poco más y conocer de ti, ¿no? Esos elementos, ¿no? ¿Cómo definirlo en la práctica, ¿no? Esos elementos de felicidad que nosotros como arquitectos sí, podamos claro. plasmar, ¿no? Sí, los espacios pueden producir felicidad en los usuarios si están cargados de algunos elementos naturales, físicos, tangibles, como es la luz natural, por ejemplo. Tengo aquí eso lo estoy leyendo, la luz natural, la ventilación, la privacidad, la seguridad, las opciones de los espacios, la integración a la vez, y la creación de y que ese espacio, ese edificio, esa casa, ofrezca la sensación de que pertenece a una comunidad. Son varios elementos, algunos se entienden más que otros, pero todo sumado es lo que puede producir que ese usuario sea una persona feliz, más allá de sus circunstancias personales. Pero Claro, digamos, como arquitecto, como espacio, si uno le brinda todo eso, yo siempre pienso que nosotros diseñamos casas, pues, como los arquitectos diseñamos casas, diseñamos apartamentos, y es tan importante entender que ese cliente, que a veces lo conocemos cuando son casas, a veces no lo conoce cuando son apartamentos, porque eso se vende pues claro. posterior a tu proyecto, entender que ese señor, esa señora está haciendo un gran esfuerzo económico en su vida para meterse, como dice uno, en esos espacios, para vivir en esos espacios, y que ese espacio tiene que brindar a esa familia felicidad, o sea, las condiciones de que sea una gente feliz. ¿Cómo yo me imagino que no puede ser feliz? Con un apartamento oscuro, un apartamento que no se Claro, ventila, un apartamento que tiene las vistas que pudiera tener en la misma ocasión, un apartamento que no le brinda seguridad, etc. Entonces, sí tenemos en nuestras manos la posibilidad de generar el espacio para la felicidad, más exactamente. allá Así es. que, de que las circunstancias, como decíamos, después que cada quien, ¿no? Lidia con muchas cosas, con la economía, con la política.
pero podemos poner nuestra parte ahí importante. No es cualquier. Yo sumaría, no sé qué te parece, elementos que evoquen de pronto su pasado, ¿no? Su familia, que poder detectar de pronto, mira, una puerta, porque yo viví en el Saladillo, allá en Maracaibo, y bueno, con lo coloco como una reminiscencia, y eso obviamente me dan recuerdos. Es tratar lo abstracto del término, es lo que quería comentarte, lo abstracto del término Sí, felicidad, con lo abstracto que nosotros podamos hacerlo tangible en nuestra realidad arquitectónica, ¿no? así es, así es. Sí, Bien. sí, son todos esos elementos. Em, ¿Qué otros elementos tienes en tu ensayo? Bueno, sí, hay una frase que me llegó sola, como Ajá, llegan las ideas, llegan las frases, y la escribí, inclusive hace mucho tiempo, que dice, me he pasado la vida viviendo de casa en casa, aquellas que he habitado, entre comillas, durante el tiempo en el que las diseñaba. sí, Y es que cuando uno como arquitecto está involucrado en un proyecto particular, de una casa de un cliente que te contrató, de un señor, una señora, a veces vienen los hijos, y uno empieza a diseñar después de haber escuchado lo que ellos desean, porque uno diseña para ellos, para sus claro. deseos, para sus sueños, para sus expectativas, y uno agrega, bueno, tu parte profesional, es pasado, todo aquello. Yo siento que paso meses viviendo en esa casa, porque no solo cuando estoy aquí en la oficina haciendo rayas, cuando estoy en mi casa, cuando estoy acostado, me meto en estos espacios y empiezo a imaginarme a esos señores y a esa familia moviéndose y tratando en ese ejercicio mental de detectar sensaciones de mente, producir sensaciones. Hablábamos ahorita, me levanto, miro, vengo, me tomo un café, veo un pajarito, converso con mis hijos antes de irse para el colegio, en fin, ya. Pero solo en el ejercicio, en el esfuerzo de imaginación, es que se pueden lograr proyectos eh, buenos para los clientes que te han contratado. Es un poco eso lo que quiero decir con la frase. Hay que intentar vivir en esos espacios antes de que estén construidos. Eso es y bueno, eso es un esfuerzo sin duda de imaginación, como te decía, es un esfuerzo de, de, eh, de ver detalles antes de que existan, de generar condiciones antes de que existan, pero creo que es el camino de hacer un buen proyecto. Ese proceso de conexión, de pronto de empatía o de conexión con el otro, ¿no? Que en este caso es el cliente, y ese proceso creativo, ¿no? Que de pronto es lo que tú estás como comentando, esa fusión, ¿no? ¿Cómo se da? O sea, tú obviamente lo has dado en tu experiencia que has tenido y lo vives y dices, a mí me sucede igual, lo acabo de hacer unas semanas atrás, tal cual como lo dijiste, me levantaba, bajaba, subía otra vez y vivía esa experiencia, ¿no? De cómo realmente las personas están viviendo esa vivienda. Em, Esa experiencia para el profesional de la arquitectura, ¿no? ¿Cómo se materializa? Eh, yo he repetido mucho, y sobre todo cuando daba clases, el principal elemento, la, la más importante condición de los arquitectos que debemos tener es la sensibilidad. La sensibilidad no me refiero solo a estética y ponerte alegre, sino la sensibilidad en todos los sentidos, la vista, el tacto, el oído, etc. Entonces, oír a tus clientes, saber, pero oírlos con atención, escucharlos con atención. Eh, Porque los arquitectos tenemos un ego a veces muy grande, unos más que otros, y si tú no dominas el ego y crees que el artista eres tú y que el proyecto es tuyo, etcétera, etcétera, tú sabes, ¿no? Sí. Y que, no, yo sé desde el principio, no es para mí. Y entonces hay que saber oír a tu cliente, escucharlos con atención
y entonces activar todos tus sentidos y esta parte creativa, pues artística que nos caracteriza para ir armando el rompecabezas mentalmente de cómo tiene que ser esa vivienda. Entonces yo creo que pasa por la sensibilidad y la facultad creativa que uno va desarrollando, ¿sí? Por Exacto. supuesto, no todo está en la mente, uno hace rayas, uno hace perspectivas ahora, uno usa todos los elementos de la tecnología, hace 3D, digital, virtual, etcétera, y ahí uno va trabajando. Pero yo creo mucho en la concepción, claro, yo soy de la vieja escuela, en la Somos, concepción, so- somos de la bueno, vieja escuela. en la concepción inicial que se hace con el lápiz sobre el papel, porque ahí están las reflexiones. Creo, estoy seguro firmemente que lo bueno de los proyectos nacen los 3 primeros días, Sí. por poner días. Ahí el proyecto va a ser bueno o no va a ser bueno. En esa concepción inicial, en esa decisión privada de cómo debe ser ese edificio, ese espacio. Esas primeras rayas que uno traza, ¿no? A nivel conceptual, a nivel teórico, ¿no? Que uno le da, porque bueno, tenemos ese bagaje, ¿no? Intelectual que nos ha permitido sumar, ¿no? En estas Sí, reflexiones que tú has tenido, ¿qué más podemos tener? Yo creo que vamos muy bien, me gusta esto, me sí. siento muy conectado con todas estas reflexiones contigo. El otro aspecto que nos caracteriza o nos debería caracterizar a todos es el optimismo frente a la vida, es la actitud optimista. Yo tengo una frase aquí que te leo: los arquitectos creemos que puede haber una mejor cocina, empezar por pequeño, una mejor casa, una mejor urbanización, una mejor ciudad, un mejor mundo. Porque nos movemos en todas esas escalas. Y en todas esas escalas, o una señora que quiere una vida mejor para su casa, o hay un alcalde que quiere una mejor ciudad para sus ciudadanos. Entonces, solo siendo muy optimista, solo creyendo que con tu trabajo puedes mejorar el mundo, por decirlo así. El mundo puede ser, insisto, una cocina, una casa, la cuadra de tu casa, la placita del frente, pero creer que con lo que hacemos el mundo va a ser mejor. Entonces, esa actitud muy optimista. No concibo un arquitecto negativo, un arquitecto pesimista que diga que aquí no hay posibilidad de nada, que ya no tiene solución. Esa conversación uno se las guarda muy para unos cafés con poquita gente en todo caso, ¿no? Pero de verdad, como profesional, la manera de enfrentarse a un proyecto del tamaño que sea es con aptitud positiva, con aptitud pues optimista. Y el optimismo, como líder a veces de un grupo de piscina, es lo único que puede hacer el equipo que te ayuda, trabaje con ganas, con ánimo, día a día. Un arquitecto que no transmita eso tiene el trabajo difícil por delante. Así es. Entonces, Me creo que gustaría esa es rescatar dos la... cositas, ¿no? Que me gustaría, una, el trabajo en equipo, ¿no? Que precisamente es el arquitecto, por supuesto, casi siempre es un líder per se, porque, bueno, el bagaje intelectual que tenemos lo hacemos, ¿no? Y lo otro es la función social, ¿no? Que tenemos también nosotros como profesionales de la arquitectura, ¿no? Sí, sin duda. Eso que hablábamos, eh, eh, somos unos actores sociales, Ujú. unos actores sociales, que queramos o no. Porque como dicen, el trabajo del arquitecto se ve en la calle. Sí. De otros profesionales no se ve, son cosas muy personales, muy particulares. El trabajo del arquitecto se ve. Si lo haces mal, se ve; si lo haces bien, se lo hace regular. Entonces, tenemos que también tener esa conciencia, la suma del trabajo de todos nosotros, Francisco, mi trabajo, el tuyo, el de los colegas, el de buenos colegas que tenemos en esta ciudad, todo sumado
A Ujú. veces eso es la imagen de la ciudad, es la imagen, Así es. la suma de todo eso. Hace muchos años, ¿no? En una reunión que había una gente de Caracas sentada, alguien de Caracas dijo que Maracaibo era la ciudad de los edificios bonitos. ¿Ok? Me llamó mucho la atención porque bueno, uno ha ido para Caracas y sabe que hay mucha arquitectura, quizás es que porque hay mucha, no hay esa frase, pero por ejemplo, aquí lamentablemente aquí no hay edificios públicos importantes más allá de la biblioteca pública y bueno, que el Palacio de las Águilas y la casa, eh, eh, ahora se me va el nombre, bueno, la casa que está al lado. Eh, La no casa de hay la capitulación de la capitulación. y el chirimoyo del otro lado. Y bueno, y las iglesias quedan del siglo pasado. Y algunos edificios que son buenos, como el INSE, que está en Bellavista, que es una maravilla de edificio. Hay poca construcción pública. Ujú, Entonces, ¿qué es lo que se destaca? La inversión privada, los edificios de apartamentos, para decirlo bien sencillo. Entonces, si tú traes a un visitante y tú lo veas y mirando para arriba, va a decir, cónchale, esto es una ciudad con un edificio bonito. Entonces, ujú. esa frase este, nos devuelve al tema. Lo que hacemos se ve, en ese sentido, somos públicos, somos personajes un poquito públicos, ¿no? Ujú. Se acercan a algunas personas y me dan las gracias, a mí es curioso, me dicen, personas que no han sido mis clientes, que nada, me dicen, yo te quiero dar las gracias por el trabajo que ustedes hacen y la ciudad que nos entregan, que nos generan. A veces me sorprenden, tú sabes, esas reflexiones, pero como para ponerle letra a lo que estamos hablando. Quería comentarte que hace una semana en Forochas de Iberoamérica tuvimos a la urbanista Zulma Bolívar, ¿no? Y estábamos haciendo una reflexión, ella es profesora de la Universidad Central de Venezuela, de la Fundación Andrés Bello, todo el tema esta de la zona rental, etcétera, ¿no? Y una reflexión sobre la ciudad, ¿no? Como parte de este mes de la arquitectura y del arquitecto. Y ella comentaba del ciudadano como un actor principal, ¿no? Como un actor fundamental, ¿no? Aparte, por supuesto, el tema gestión pública en el tema de ciudad, ¿no? En esta reflexión del ciudadano como actor principal, me gustaría conocer tu valoración, ¿no? Al respecto de cómo el ciudadano tiene esa impronta de poder tomar decisiones también, ¿no? Y que eso influye en nosotros como profesionales, ¿no? De la arquitectura. Ya, eh, tengo varias semanas, por no decir meses, años, en un grupo con unos colegas que todos los conocemos, Alberto Romero de Arquitecnia, de Arquitecnica, muy buen colega, y Pedro Romero, que es, que es una lumbrera, que es un ser con mucha información y un personaje también. Pedro, Ellos Pedro fue mi están, profesor, ¿no? En la Facultad de Arquitectura ah, claro, y director de patrimonio, de entre Patrimonio. otros Ujú. cargos importantes. Y nosotros nos reunimos, conversamos, el tema es la ciudad, el tema es lo que nos preocupa, lo que estamos hablando. Y hemos hablado de los laboratorios de ciudad. Eso es algo que sucede en otras ciudades, en otros países, y que involucra al ciudadano a que forme esos laboratorios y como grupos de organizaciones o de profesiones o de afines que se reúnen, vecinos, empiecen a pensar y ser protagonistas de los cambios que pueden haber en la ciudad. Porque no podemos dejarle todo el trabajo a las direcciones, a las alcaldías, a la gobernación. No, porque la ciudad es mucho más compleja que, que esas direcciones, ¿no? Eh, además, sabemos la falta de recursos,
a todo lo que se enfrenta. Pero más allá de que ellos tienen la competencia, como bien nos lo dice mucho Pedro, el ciudadano también tiene competencia en el futuro de la ciudad, el ciudadano organizado, que haga propuestas. Mira, hay grupos de ciclistas súper activos en Ujú. la ciudad que propuestas, han hecho propuestas de ciclovías que, que ya producen criterios, información para la ciudad. Entonces, esos laboratorios de ciudad creo que es el escenario idóneo y que hayan muchos. Imagínate una ciudad donde hay 50 personas, 50 grupos de personas, que son estos laboratorios, generando información. Imagínate. Y bueno, la alcaldía los coordine, la alcaldía reciba todo esto, pero no podemos quedarnos quietos, esperar que nos arreglen la ciudad, ¿no? Ujú. Esa no es. Entonces, creo que es bien acertado el tema del ciudadano, en los cambios. Ernesto, estamos llegando lamentablemente al final, ya nos quedan unos minutos, pocos minutos. Me gustaría ya finalizar con las últimas reflexiones y de esa manera cerrar, ¿no? Realmente nos quedan apenas unos 5 minutos del Foro Chat de Iberoamérica, pero bueno, ha sido bien interesante porque estamos cerrando el mes de julio precisamente con el arquitecto Ernesto Nones desde Maracaibo, Venezuela. Sí, Francisco, te doy las gracias de nuevo por la oportunidad de expresar todo esto que uno lleva y todo esto que uno habla y vive con los colegas día a día. Las reflexiones, muchas las hemos hecho. Yo, yo siempre quiero acentuar el rol del arquitecto en la ciudad, el rol del arquitecto en ese proceso constructivo de la ciudad, como lo hemos hablado, eh, saber identificar las responsabilidades, inclusive saber identificar nuestros límites o Ujú. saber identificar que somos parte de una cadena de personas donde puede haber un promotor, ese promotor puede ser un promotor privado, puede ser el alcalde, puede ser el señor que te está contratando para la casa. Luego viene el proyecto, que es donde nosotros nos movemos, y en ese proyecto tampoco estamos solos, están los Claro, ingenieros, están los paisajistas, un grupo de personas, y luego vienen otras etapas, ese proceso que es la construcción, que involucra a decenas, cientos de personas, para que esto resulte en un edificio construido, en una casa construida. Entonces, saber moverse, estar consciente de que somos parte de esa cadena es lo que nos permite ubicarnos y hacer un trabajo de calidad. excelente. Bueno, Ernesto, agradecido por estar en estas reflexiones. No sé si tienes la última reflexión, creo que me parecía bien interesante que estabas comentando de tu ensayo, ¿no? Si quieres unos últimos minutos que comentabas precisamente sobre tu ensayo. Eh, como hemos ido tocando un poco por ahí para abajo, porque no, esto es integral. Claro, Quizás la reflexión que me gusta, la más bonita, es que nos gusta hacer arquitectura para la emoción. La exacto. arquitectura de la emoción ha sido uno de los elementos que yo puedo identificar en nuestro trabajo. Y no consiste en otra cosa, sino en saber o en querer que la arquitectura que hacemos produce sorpresa, produce alegría, pro, produce la exclamación esa que decimos, wow. O sea, yo creo que la arquitectura tiene que producir wow. Yo le decía a mis alumnos, y lo digo aquí a los arquitectos que me ayudan, no podemos hacer arquitectura que pase desapercibida. No tendría sentido Claro, desaprovechar una oportunidad. Cada proyecto es una oportunidad. Y no estoy hablando de que la arquitectura tiene que ser costosa y complicada
ni usar tecnología que no tengamos acá, ni que sean todos los edificios que hagamos quieran ganar premios por lo costoso. No, estoy hablando de arquitectura eh, sencilla, no simple, sencilla, pero que produzca emoción. ¿Cómo se puede producir? Con los colores, con, con, el impacto que la concepción inicial lo llevemos a forma, con vegetación, con sensación. No activo, como te digo, una arquitectura que no genere eso, que no genere sorpresa. Esa es quizá la Totalmente. que más me inquieta de todas los objetivos Yo, de yo nuestro trabajo. titularía, yo titularía ese ensayo tuyo con ese elemento, ¿no? La arquitectura de la emoción. Yo creo que es importante y lo voy a copiar. Me voy a tener el Gracias. honor de copiártelo. Por supuesto, ya diré que es tuyo, pero que yo creo que eso es importante. Cuando una arquitectura Sí, emociona, impacta y te deja esos recuerdos sencillos, como tú dices, ¿no? Bonitos, yo creo que es donde está realmente la clave del asunto. y es una arquitectura, es un espacio que no lo olvidas, Ajá. ¿entiendes? O sea, arquitectura que tú olvidas, que te trae los viajes de un restaurante, no lo pongamos tan lejos, vas a un restaurante y te emociona, y es la arquitectura que queda, es la que tiene un valor para, para cada persona. Así es, totalmente. Ernesto, agradecido por estar. Realmente se fueron los minutos muy rápido. Realmente sentí que como si ya hubiéramos empezado apenas. Agradecido por estar. Realmente me apasiona también, como sabes, el tema de la arquitectura. Y bueno, agradecido por estar el Claro, día de hoy. Hoy tuvimos a Ernesto None, arquitecto de la firma None más None desde Maracaibo, Venezuela. gracias, Francisco. Gracias a todos. Un abrazo.